Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la Junta Departamental de Durazno por este, yo diría, privilegio desde el punto de vista, digamos, de la amplitud y la buena disposición del cuerpo de escuchar a los trabajadores en relación a los temas de seguridad social. Creo que quiero decirles con toda franqueza que esta es la primera Junta Departamental que recibe a esta representación de los trabajadores para hablar de un tema que preocupa a miles de compañeros y compañeras y tiene que ver con el resultado de la jubilación por el sistema mixto. Trabajadores que han sido obligados a afiliarse a una FAP y que en este momento, que ya han transcurrido más de 20 años de la ley que los obligó a estar afiliados, el resultado que le da el cálculo jubilatorio para esos compañeros y compañeras es bastante, digamos, menor al cálculo que le hubiese dado si esos trabajadores se hubiesen quedado aportando solamente al Banco de Previsión Social y cobrando su jubilación solamente por el Banco de Previsión Social. Esto es un tema que, bueno, yo creo que ustedes lo conocen porque me consta que en esta Junta Departamental ha sido debatido en varias oportunidades, que ha habido ediles que han manifestado su preocupación, no solamente por la situación de los trabajadores mayores de 50 años perjudicados por este sistema, sino también por otros temas relacionados con la seguridad social. Bueno, hecho este agradecimiento, si bien ha habido otras juntas departamentales que en otros momentos por otros temas nos han recibido, creo que quería destacar esto porque estamos en una etapa importante, digamos, donde hay temas que yo creo que necesitan una respuesta de parte de los que tienen responsabilidad de decidir estas cosas, y me parece bien que la Junta Departamental haya tomado la iniciativa de escuchar nuestra opinión sobre este asunto. Y esperamos que realmente contribuya desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la reflexión, desde el punto de vista de ir formándonos una opinión, porque yo creo que tenemos un desafío muy grande para ir caminando, digamos, hacia la seguridad social que nos merecemos todos, y esa seguridad social que nos merecemos todos tendría que definirse con la participación de todos. O sea, no creemos que los cambios, las transformaciones en materia de seguridad social se hagan solamente con una mayoría ajustada en los ámbitos de decisión, sino que entendemos que tienen que reunir los mayores consensos sociales y los mayores consensos posibles, desde el punto de vista político también. Los verdaderos cambios profundos en materia de seguridad social no se pueden tomar con una mayoría circunstancial para resolver, digamos, si realmente queremos ver la seguridad social como una política de Estado, o sea, que trascienda la frontera de un periodo de gobierno, sino que sean una política donde haya grandes acuerdos desde el punto de vista social y desde el punto de vista político para tratar ese tema pensando en lo que es mejor para el país y pensando en lo que es mejor para la seguridad social. Porque cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de un derecho humano fundamental. Dicho esto, que nos parece que es una mirada que tenemos los trabajadores sobre el tema de la seguridad social, quiero decirles que además concurrimos a esta Junta Departamental con una delegación muy importante de trabajadores que previo a esta reunión se reunieron en el local de los trabajadores municipales, a pocas cuadras de acá, y que estuvieron también recibiendo un informe de la representación de los trabajadores en el BPS.
Y ese informe creo que vamos a tratar de trasladarlo, quizás con un poco más de detalle, porque tuvimos poco tiempo en el plenario para poder intercambiar con los compañeros y compañeras, porque priorizamos y le dimos mucho más, prioridad a esta reunión, que para nosotros es muy importante. Llegamos a esta Junta Departamental además en un año muy particular. Porque este año se cumplen 25 años de la participación social en el Banco de Previsión Social. La reforma constitucionaria de 1967 había previsto que la integración en el directorio del Banco de Previsión Social debía estar integrada por 4 directores designados por el Poder Ejecutivo con la venia del Senado y 3 directores sociales elegidos por las organizaciones, o elegidos por los 3 órdenes: trabajador, o empleador, y jubilados y pensionistas. Pasaron 25 años para que ese aspecto que tenía la reforma constitucional del año 67 se plasmara en una realidad concreta, y desde 1992 el directorio del Banco de Previsión Social tiene 7 miembros, 4 designados por el Poder Ejecutivo, que han tenido diferente integración a lo largo de este tiempo, donde han participado prácticamente todos los partidos políticos, teniendo participación en ese directorio, por supuesto con cambios que fueron de alguna forma el reflejo de lo que pasaba en el país desde el punto de vista electoral, digamos. Hubo responsabilidades en esos años del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, y la integración de esa parte del directorio de alguna forma tuvo un correlato con esos momentos en la vida del país. Por lo tanto, tenemos un Banco de Previsión Social que ha sido administrado, que ha sido gestionado en diferentes momentos por diferentes colectividades políticas o por diferentes representantes de las colectividades políticas. Y creo que todos los representantes en cada uno en su momento contribuyeron desde el punto de vista de ir fortaleciendo, ir mejorando el funcionamiento y también la eficacia, la eficiencia del Banco de Previsión Social. Y quiero permitirme decirles que nosotros entendemos de que hoy tenemos un Banco de Previsión Social que ha ido mejorando en aspectos de gestión, en aspectos de funcionamiento, en la imagen que los ciudadano común, tiene sobre este importante organismo que tanta incidencia tiene directa en la gente. Y los otros 3 directores sociales, creo que hemos jugado, hoy nos toca a nosotros, pero han participado 2 compañeros en esta responsabilidad que han tenido en estos 25 años. En el caso del maestro Ernesto Murro, aproximadamente 8 o 9 años de director en representación de los trabajadores. En el caso del compañero Ariel Ferrari, tuvimos 14 años en los cuales Ariel fue el representante de los trabajadores, y de hace aproximadamente 2 años nosotros venimos cumpliendo con esta responsabilidad. En el caso de los empresarios también ha habido diferentes momentos en los que participaron, por lo general, representantes que han tenido, digamos, un fuerte apoyo de parte del empresariado, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, y que también han contribuido, porque las empresas son un actor fundamental en los temas de seguridad social. Las empresas realizan un aporte importante desde el punto de vista de los recursos, y han hecho un aporte muy importante también desde el punto de vista de la gestión, y le ha dado de alguna forma transparencia y amplitud a la administración y a la gestión del BPS. Y también la participación de los jubilados, donde recordamos
al entrañable compañero Alberto Colotuso, al maestro Fernández, Arturo Fernández, del departamento de Cerro Largo, y al compañero Sisto Amaro, que ha estado, digamos, del maestro, del profesor Gesa Estari, el entrañable compañero Gesa Estari, que ya no lo tenemos junto a nosotros, y el compañero Sisto Amaro, que en el periodo anterior y en este periodo ha estado cumpliendo con esa responsabilidad. Quiero decir que todos y todas las personas que han pasado por este directorio han tenido una virtud muy importante, han administrado el Banco de Previsión Social sin corporativismo, pensando en la gestión del BPS, como decía recién, como un organismo que es muy importante para el país. Nosotros estamos administrando prácticamente el 10% del Producto Bruto Interno. Es un organismo que además recauda y otorga y cumple con las prestaciones. En otros países hay un organismo que recauda y hay otro organismo que paga las prestaciones. En Uruguay tenemos un BPS que recauda los aportes de los trabajadores, los empresarios, de los jubilados, y además, a partir de ese control que hace, otorga las prestaciones en función del cumplimiento de las obligaciones. Y esa es una fortaleza que tiene nuestro Instituto de Seguridad Social, instituto que nos sentimos orgullosos porque si lo comparamos con lo que ocurre en la región, con lo que ocurre en el continente y con lo que ocurre en el mundo, es un ejemplo en cuanto a la amplia cobertura que ofrece en seguridad social y a la calidad de las prestaciones. Y además la transparencia que tiene el Banco de Previsión Social. Yo traje acá dos materiales solamente para citar esa forma de trabajo que tiene el BPS. Acá tenemos un libro, que nosotros le decimos libro verde, pero está denominado como Indicadores de la Seguridad Social, lo elabora el BPS y todos los meses se publica, donde hay un seguimiento sistemático, donde hay un informe muy completo que de alguna forma informa sobre todo lo que ocurre en cada una de las prestaciones que otorga el BPS, informa sobre la recaudación del Banco de Previsión Social, sobre el estado financiero y económico del instituto, y donde los directores y cualquier persona, porque esto está además publicado en Internet, estos indicadores están publicados en Internet, pueden acceder porque el BPS es de todos nosotros. El BPS es prácticamente el 90% de la población de nuestro país. Y periódicamente, una vez por año, salen informes. En este caso tenemos un informe sobre las prestaciones que reciben los trabajadores, pero también salen informes de las prestaciones que reciben los jubilados y pensionistas y otras prestaciones que también periódicamente se informan tanto a los directores como a la población a través de la página del BPS. Y así como la representación de los trabajadores cumple 25 años, también el Banco de Previsión Social en este año cumple 50 años. Por lo tanto, es un año muy especial para la seguridad social. Y yo creo que de repente quizás estos dos acontecimientos no deberían pasar desapercibidos para los espacios donde podemos expresarnos. Yo recién, escuchaba con mucha atención el debate que ustedes daban, porque estaba ahí como un ciudadano cualquiera, y la verdad que independientemente de las posiciones, independientemente de la pasión, independientemente de la fuerza que nosotros le ponemos a cada una de nuestras argumentaciones, desde el lugar que cada uno está, creo que hay que saludar los espacios de discusión, que son espacios democráticos de amplitud y donde se resuelven cosas, y que cada uno con tranquilidad, estando en mayoría o minoría, sabe que tiene posibilidades de expresarse y de decidir las cosas que le interesa a la gente. Y eso me parece que es un valor que nosotros tenemos que saludar, que tenemos que defender, porque hubo tiempos en los cuales no podíamos hacer estas cosas.
y creo que yo me siento orgulloso, independientemente de lo que yo pueda opinar sobre cada uno de los temas que ustedes estuvieron tratando, me siento orgulloso de que haya la posibilidad de tener estos intercambios de ideas, estas discusiones para decidir las cosas que los vecinos nos plantean, las cosas que nos plantean los ciudadanos en cada localidad, en cada departamento y en todo el país. Y bueno, y ahora sí, decirles que estamos muy preocupados porque en 1996 hubo una ley que obligó a los trabajadores que eran menores de 40 años y ganaban más de 5.000 pesos a afiliarse a una administradora de fondos provisionales. Y a los que éramos mayores de 40 años, yo no era mayor de 40 años, pero a los que eran mayores de 40 años en el año 96, no se los obligó y se les permitió continuar afiliados solamente al BPS, sin necesidad o sin obligación a estar afiliados a una FAP. Esos trabajadores quedaron en un régimen de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley el sistema mixto, digamos, que se creó en el año 96, fue para los menores de 40 años en el 96 y para los mayores de 40 años se abrió un periodo de transición donde esos trabajadores aportan solo al BPS y se van a jubilar solo por el BPS. Los que eran menores de 40 años en el año 96, todos ellos quedaron en el sistema mixto que se creó en ese momento. En ese momento, aquellos que tenían causal jubilatoria podían jubilarse por el acto 9, que era el que existía antes de esta reforma, y los que no tenían causal jubilatoria, pero eran mayores de 40 años, quedaron en el régimen de transición. Los que eran menores de 40 años, todos los menores de 40 años, están en el sistema mixto de seguridad social. El tema es que la ley estableció que en ese momento, si ganaban más de 5.000 pesos, quedaban afiliados de oficio a una FAP, y si no superaban esa franja, aportaban solamente al Banco de Previsión Social. Si en algún momento se pasaban de esa franja, quedaban obligados a estar afiliados a una FAP. Si no se pasaban de esa franja, aportaban todo su salario al Banco de Previsión Social. Independientemente de eso, de la obligatoriedad de estar afiliado a una FAP o no por esa franja, el artículo 8 de la ley 16.713 habilitó la posibilidad de que aquellos trabajadores que no estaban obligados se podían afiliar voluntariamente. Entonces, ocurrió luego que muchos trabajadores que no estaban obligados, a través de, digamos, de las distintas campañas que hicieron las administradoras de fondos previsionales, lograron con me parece a mí, una política comercial muy cuestionada por nosotros, pero en el marco de las disposiciones que estableció la ley, afiliar a muchos trabajadores que no estaban obligados a estar afiliados a una FAP. Porque, por ejemplo, ustedes saben bien, porque conocen la realidad de vuestro departamento, que un joven que recién empieza a trabajar, es muy difícil que gane más de 48.953 pesos, que es lo que hoy es el límite que hoy tenemos para estar obligados a estar afiliados o no. Sin embargo, muchos trabajadores jóvenes que ganan menos de 48.953, muchas veces son afiliados pensando que están obligados y en realidad no están obligados. Esto, es una lucha que tenemos permanente para informar. No es fácil porque no tenemos a veces los medios como para que todos los jóvenes se enteren de esta situación. Y bueno, y queremos decirles que en esa información que tenemos que dar, no solamente está el artículo 8, sino que hay muchos aspectos de la ley que son desconocidos por la mayoría de la población. Por ejemplo, una vez que uno de esos jóvenes se afilia a una FAP voluntariamente, o alguna persona mayor, no tan joven, que queda obligada a estar afiliada, muchas veces no sabe que después que queda dentro de la FAP
no tiene posibilidades de desafiliarse. Si yo me afilio a un cuadro de fútbol, si yo me afilio a un club deportivo, si yo hago un contrato de alquiler, si yo me caso, me puedo divorciar, puedo caducar ese contrato de alquiler, puedo desafiliarme del cuadro de fútbol, puedo desafiliarme del sindicato, puedo desafiliarme de una cooperativa de ahorro y crédito, pero si entro en la FAP voluntariamente o en forma obligatoria, no puedo salir. Y muchas veces eso no se conoce por parte de los trabajadores cuando firman la afiliación voluntaria o cuando son obligados a estar afiliados a una FAP. Muchas veces no se informa que las AFAP, por cada transferencia que hacemos, nos cobran de promedio el 25% de la transferencia. En el caso de la que cobra más comisión por administrar nuestro dinero, es Sura, que cobra prácticamente un 30% de cada transferencia, y República FAP, que es la que cobra menos, que cobra un 18% de lo que aportan los trabajadores. Cuando se le explica a los jóvenes o se le explica a alguien que fue obligado, no se le aclara que su jubilación va a depender no solamente de lo que gana, sino de la comisión que le cobran las AFAP, sino que además va a depender de la rentabilidad que obtienen las AFAP. Si la rentabilidad es muy alta, van a tener una mejor jubilación. Si la rentabilidad es negativa, puede ser que la jubilación no sea tan importante. No se le explica a esos trabajadores que una vez que termina su etapa laboral, esos trabajadores van a ir a jubilarse al BPS y luego que se jubilan van a ir a la FAP, pero la FAP no le va a pagar la jubilación, sino que se lo va a pagar una aseguradora. Las AFAP van a transferir el capital que tiene ese trabajador en la cuenta individual a la aseguradora, y la aseguradora, cuando recibe ese dinero, le va a aplicar una tasa de interés técnico, y si esa tasa de interés técnico es 1,5 vamos a tener un resultado, si es 3 vamos a tener mejor jubilación, pero si la bajan a 0, puede ser que tengamos una jubilación un 20% menos. Y eso es facultad del Banco Central del Uruguay, con una simple resolución administrativa, no legislativa, ni por la vía ministerial, sino con una resolución del presidente del Banco Central, se puede rebajar o se puede aumentar las jubilaciones por el pilar de ahorro individual. Y además va a depender de dos factores más. Va a depender de a qué edad me voy a jubilar, porque las AFAP me van a calcular la renta vitalicia en base a la expectativa de vida que tengo en ese momento, y va a depender además si soy hombre o soy mujer, porque si soy hombre voy a tener una jubilación mensual mejor que el de la mujer, porque la expectativa de vida de las mujeres es mayor a la de los hombres, y por lo tanto, con el mismo ahorro que puedo tener en un compañero y una compañera que reúnan el mismo ahorro, la compañera va a recibir menos mensualmente, porque ese ahorro, que es igual al del compañero, se va a dividir entre más años, porque las mujeres tienen más expectativa de vida. Entonces, nosotros decimos que el sistema de ahorro individual es un sistema, por supuesto, de ahorro individual, no solidario, que no brinda ninguna garantía de una prestación mínima, sino porque el trabajador va a obtener lo que pudo ahorrar. Decimos además que es incierto, que sabemos cuánto aportamos, pero no sabemos cuánto vamos a recibir, porque depende del salario, depende de las comisiones que cobran las AFAP, depende del interés técnico, depende de la rentabilidad, depende de la expectativa de vida, y depende además del género, digamos, ¿no? Entonces hay tantas variables que pueden determinar el resultado final de esa renta vitalicia, que hasta el mismo día que nos jubilamos no sabemos con cuánto nos vamos a jubilar. Sin embargo, en el pilar del BPS, en el pilar solidario del BPS, no es individual, es colectivo, es solidario. No se cobran comisiones, porque el BPS no cobra comisión por el dinero que administra. Y además hay participación de los actores sociales en la administración de esos fondos. Tenemos una prestación mínima garantizada, porque si hay una doméstica, si hay un trabajador del comercio, si hay un trabajador rural, que cuando le hacemos la cuenta tiene 2 pesos para cobrar de jubilación,
el BPS no le puede pagar menos de 10.281 pesos, que es poco y que hay que seguir mejorando, pero hay una jubilación mínima garantizada. En el caso de la FAP hemos encontrado recibos y lo hemos publicado inclusive. En Dolores hay una trabajadora doméstica que cobra 2 pesos por la FAP y cobra 10.280 pesos por el BPS, porque el BPS le paga la jubilación mínima y en la FAP le pagan lo que pudo juntar. Tenemos acá en Durazno un trabajador rural que cobra 400 pesos por la FAP y 10.200 pesos por el BPS. Tenemos acá en Durazno un trabajador de la construcción, 800 pesos por la FAP y 10.280 pesos por el BPS. Ese es el resultado que tiene este sistema. Y a los trabajadores que ahora están próximos a la jubilación, cuando se comparan esos trabajadores, cuando comparan la jubilación que le va a pagar la FAP y el BPS por el sistema mixto, con la jubilación que va a cobrar alguien que está en el régimen de transición, resulta que la jubilación que van a cobrar esos trabajadores puede llegar a ser hasta un 32, un 33, un 35% menos que lo que le paga el BPS a alguien que aportó solamente al BPS y se va a jubilar solo por el BPS. Por eso hay alrededor de 40.000 trabajadores que están muy preocupados por esta situación. Por eso la representación de los trabajadores acaba de presentar un proyecto que ustedes lo tienen ahí en el material que estuvimos repartiendo. Y ese proyecto sirvió como disparador, digamos, para una discusión que se dio en los últimos 2 meses y que terminó, creo, o por lo menos comenzó a discutirse de otra manera el día lunes, cuando el presidente de la República anunció públicamente de que habrá posibilidades de que esos trabajadores, luego de un asesoramiento obligatorio, puedan optar si se quedan en la FAP o vienen al BPS. Entonces, en el día de hoy, nosotros venimos a esta Junta Departamental a plantearle esta situación, a ponernos a las órdenes para que ustedes nos pregunten todas las cosas las dudas que tengan, con la esperanza, con la expectativa de que esta Junta tan importante, tan representativa, pueda expresar su preocupación, su sensibilidad también, para que esta situación pueda llegar a buen puerto y no sean tanto los trabajadores que son perjudicados por esta situación que se generó a partir de la ley. Lo hacemos con los cuidados de que esa declaración contemple a todos los partidos políticos para ir construyendo un consenso que posibilite que esta solución cuente con el apoyo lo más amplio posible de las distintas fuerzas políticas que están representadas en esta Junta y que también están representadas en el Parlamento Nacional.